Nosotros hablamos del mundo de las relaciones, esto es algo que nos inquieta muchísimo a hombres y mujeres, porque la manera en la que nosotros nos relacionamos en pareja con los demás, pues eso también va marcando mucho la pauta de qué hay dentro de mí. Es como a veces estar buscando algo afuera o estar buscando algo en el otro que se supone es un diferenciador o nosotros de manera psicológica lo tenemos como somos así. Pareciera que hay una idea que nos dice que somos de X o de Y manera y de acuerdo a eso, pues también vamos administrando nuestro mundo emocional, por lo menos lo que tiene que ver con las relaciones cercanas. De eso nos habla mucho el planeta Venus. En la astrología es muy fácil identificar cuál es ese planeta que está siendo un punto de referencia de cómo me voy a relacionar con el otro, cuál es la manera en la que yo me quiero ver o me quiero relacionar en pareja, qué es lo que estoy buscando. O la famosa frase de cuál es mi manera o cuál es mi forma de amar y de sentirme amado. Todos los seres humanos tenemos una manera de amar y claramente todos conectamos con una energía de cómo me siento amado. A veces podemos encontrar que estamos amando a una persona de una forma que muy poco o nada puede estar alineado con el otro. Entonces muchas veces aparece en la psicología algo que nosotros llamamos la compatibilidad. Muchas veces el tema no es simplemente un cuestión o un factor, llamémoslo así, de emoción o un factor que no esté bien marcado, sino lo único que nos está contando es la compatibilidad entre dos personas. De estos temas se encarga mucho el planeta Venus. Ahora le hacía el seguimiento, antes de salir al live, le estaba haciendo el seguimiento de dónde viene Venus, en qué signo ha estado en un lugar no tan cómodo tratándose de Venus en Virgo, y vamos a tener durante este mes de agosto, estamos prácticamente a días de celebrar una Venus en el signo de Libra. Venus siempre que llega al signo de Libra, lo primero que empieza a activar es el mundo de las relaciones, el mundo de la pareja, el mundo de cómo me estoy relacionando con el otro y cuál es la manera o cuál es ese feeling. Digamos que esa forma de verlo también es mucho o más conocido a través del feeling, de qué siento por el otro, ¿no? De cómo me conecto también con la otra persona. Pues este es un tema bastante apasionante, bastante enriquecedor, es un tema que nos conecta a todos porque siempre que se toca en una consulta o siempre que se toca en una carta astral, siempre que estamos en una lectura, pues sale a relucir el tema Venus, el tema del amor, el tema de cómo se ve esto aspectado en mi vida, de cómo se ve esta relación, si es que la tengo y si no la tengo, pues el cuestionamiento de por qué no la tengo. Hay un apartado a través de la astrología psicológica o la astrología humanista que maneja mucho Carl Jung, que es la que nos encanta a nosotros o la que nosotros proyectamos o trabajamos a través de ese eslogan astrología viva, cuando estamos hablando de utilizar la astrología como un mecanismo de trabajo y, por qué no decirlo, un mecanismo de defensa emocional o mental, máxime cuando se tratan de las relaciones o máxime cuando tiene que ver con un punto tan marcado en nuestra vida de la relación con el otro. ¿De qué es lo que estamos buscando? Bueno, Venus es un planeta que cuando llega a Libra nos dice, ¿por qué me estoy relacionando de esta manera? ¿Por qué me relaciono con el otro de esta forma? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando entramos a una relación? Fíjense que una de las primeras preguntas que hace Venus en Libra, que toca mucho las áreas de pareja, es ¿para qué? Eso que es algo tan sutil o eso que es algo como tan rápido o muchas veces se asume pues que es obvio, ¿no? Es como que ¿para qué? Como que ¿para qué voy a tener una pareja? Como que ¿para qué quiero estar en pareja? Y a veces de lo mismo obvio que pasa a hacer esta pregunta, pues queda sin contestarse, queda sin responderse. Y no siempre es tan obvio, no siempre es tan obvio de para qué estoy en una relación de pareja. Esa es la primera que Carl Jung menciona dentro de sus escritos cuando nosotros nos vamos a relacionar toda la astrología humanista que viene desarrollando o que desarrolló Carl Jung, pues siempre vamos a encontrar ese punto desde la individuación. Oye, ¿para qué me voy a meter en pareja? ¿O para qué estoy en pareja? Claro, si utilizamos el por qué, pues la justificación siempre va a estar. Automáticamente cuando le decimos a nuestro cerebro
o utilizamos la palabra nosotros psicológicamente, utilizamos la palabra de por qué, va a haber una respuesta, va a haber, indiscutiblemente va a haber un punto de acción que dice para esto o para lo otro y por qué esto o por qué lo otro. Damos la justificación, estamos diseñados para eso, para contarnos una historia acerca de algo. Lo primero que cuenta Venus en Libra es, ¿para qué estoy en una relación? ¿Para qué estoy con esta persona? Esa es una, si es que tengo pareja. Y si es que nosotros no tenemos pareja, pues viene la otra frase, ¿no? Viene el otro punto trillador o viene el otro tema de, bueno, eh, ahora que ya sé para qué tengo esta pareja, ¿cómo está la compatibilidad? Venus en Libra es un tránsito astrológico que nos invita mucho a trabajar la compatibilidad y pareciera que los temas de compatibilidad muchas veces se tienen que estudiar afuera o se tienen que estudiar con el otro, cuando realmente la compatibilidad empieza con nosotros mismos. ¿Qué tan compatible soy eh, cuando estoy en esta relación o cuando me estoy entregando en esta relación? ¿Qué tan compatible soy conmigo mismo y qué tan compatible voy a poder manifestarlo con la otra persona? Y a veces creemos que la compatibilidad se supone la tiene que tener el otro o debería el otro acomodarse o esto debería acomodarse de una manera distinta. Pues eso es lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Aprovecho para saludarlos. Feliz jueves 30 de julio. Un abrazo fraternal para todos los que están acá en YouTube, en TikTok, en Facebook, Instagram, en las redes sociales. Como es usual, todas las mañanas tocando un tema de acuerdo a la astrología psicológica que nos va mostrando el cielo. Y esta vez le corresponde o el turno es para una Venus en Libra. Venus en Libra que empieza a ser como muy gatillador. Venus en Libra que empieza a mostrarnos los temas de cómo me estoy relacionando en pareja. Yo no sé si ustedes recuerdan programas antes que habíamos hecho, otros temas que habíamos desarrollado acerca de la compatibilidad y acerca del tema justamente de pareja. Hay una frase que hay que tener muy en cuenta al momento de relacionarme con un otro y es cuál es la función del otro, cuál es la función de una pareja. Nosotros muchas veces vamos por la vida diciendo, ay, qué rico tener una pareja para no estar solo. Qué rico tener una pareja para no estar sola. Eso se escucha, eso es como muy normal. Qué rico tener una pareja para no estar solo. Y si nosotros analizamos la frase que nos pide Venus en Libra, que tiene que ver con la pareja, con las relaciones, eh, fíjense lo trillador que es, qué rico tener una pareja para no estar solo. Desde ahí, desde la formulación, desde el empaquetado de la pregunta o de la frase, pues ahí ya hay un vacío, ahí ya hay un tema a discutir. Que bueno, tampoco me voy a poner tan filosófico, tan al detalle, dejémoslo pasar. Pero el segundo tema es, ¿para qué? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? ¿Para qué quiero tener una pareja? ¿Para qué? Eso ustedes no se imaginan en la psicología, cuando lo hablamos en parejas o terapia de parejas, ustedes no se imaginan la cantidad, pero es una cantidad, la cantidad de problemas, traumas, etcétera, que nos podemos evitar cuando nos hacemos esa pregunta. ¿Para qué quiero tener una pareja? Porque depende de esa respuesta, depende de la respuesta que tú des allí, es lo que va a marcar la experiencia que se va a tener con un otro. Entonces, ¿alguna vez ustedes se han cuestionado esto? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado ese tema justamente? Aprovecho aquí para saludar a los que están en TikTok. Un abrazo. Dice Andrews, saludos. Hay una necesidad de vacío y un miedo de estar solo. Por ejemplo, esa parte que tú mencionas. El inconsciente colectivo también, eso hace parte de lo que tú dices, el inconsciente colectivo de lo que está allí. Buenos días, yo tenía una persona a la cual idealicé tanto que ya estoy sufriendo por tonta. Mm, Mira, por ejemplo, estos mensajes que ustedes están colocando acá, para construir una relación y estar juntos y ser juntos. Bueno, todo esto es lo que es discutible, todo esto es lo que nos invita a reflexionar una Venus en Libra, el para qué, porque de ahí depende todo el entretejido, llamémoslo de esta manera. Por acá, bueno, por aquí están muy silenciosos, no hay como mayor, hoy en Instagram están como tímidos por aquí.
Y aprovecho para saludar a los que están también en YouTube. Tengamos algo puntual, ¿no? Cuando nosotros entramos en una relación, cuando empezamos en una relación de pareja y lo que estamos buscando es la respuesta de para no estar solo, pues ahí siempre vamos a encontrar un gran vacío, vamos a encontrar un cráter. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la mirada junguiana o cuando nosotros empezamos a desarrollar la frase que nos cuenta Jung acerca de todo este tema? Y es el sentido de que el otro tiene una función muy distinta. O sea, la pareja le corresponde algo muy diferente a lo que nosotros creemos. A mí me encantaría preguntarles eso a ustedes. ¿Cuál creen ustedes o consideran ustedes que es la razón de por qué hay un otro? ¿Por qué hay un otro en nuestra vida? ¿Mm? ¿Cuál es la función de la pareja? La pareja tiene una función. El otro tiene una función en nuestra vida. Y eso es lo que nos empieza a contar la historia de Venus en Libra. El otro tiene una función. El otro se relaciona con nosotros de una manera. Por ejemplo, en la psicología nosotros estudiamos mucho cuando se está en pareja, cuál es el vínculo, ¿no? ¿Qué es lo que fortalece este vínculo y de qué manera se puede trabajar? De qué manera se va alimentando ese vínculo que se está teniendo? Entonces eso ya dice mucho. Mira, aquí dice Mónica para espejearte, hay otra persona que dice para complementarnos, pero no es así porque ya somos seres completos. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrews. Encontrar pareja será la evaluación interna que he construido de mí misma. Reflejo, dice por acá Esme. Por acá dicen también soy Libra, ascendente en Venus en Leo. Ahora el Sol Júpiter sobre mi Venus. Complementarse, dicen por acá, vernos. Hay una razón que si nosotros entramos a una relación de pareja teniendo eso claro, se los garantizo por psicología que nos ahorramos una cantidad de traumas, de problemas, de situaciones, de temas. Dicen por aquí que aprender. Fíjense esto, todo lo que se está notando acerca de la pregunta Venus en Libra. Venus en Libra, lo primero que nos dice es, ¿para qué existe una pareja? ¿Cuál es la función de la pareja? Eso hay que tenerlo como las vocales. 10 de 10. No, parece que tenemos emergencia. Parece que hay una emergencia psicológica. Esto ya me preocupa. Ninguno lo ha dicho. Sostener, soy acuario ascendente para complementarnos y hacer sinergia. Hay emergencia psicológica. Hay emergencia de programación neurolingüística. Estoy notando levemente que hay una emergencia. Siguen por acá diciendo complementarse. Y entonces, si una persona no tiene pareja, no se complementa. Si una persona no tiene pareja, no crece, no se nutre. Así como cuando colocan emergencia sanitaria, aquí no es una emergencia sanitaria, aquí es una emergencia emocional. Esto es una emergencia emocional. Es tener integrado nuestra observación y poder discernir. Mm, No, no es por ahí, no es por ahí. Dios, claro, claro, claro. Ahora entiendo por qué estamos viviendo eso. No me complementa una pareja. Muy bien. Dice por acá Mechigazo, no me complementa una pareja. No, las parejas no complementan. Es más, la pareja es la menos diseñada para complementar. La pareja es la menos diseñada para disfrutar, dice por aquí Marisol. Eh, la pareja no se le pide nada. No, pero estamos hablando de ¿cuál es la función que tiene una pareja en nuestra vida? ¿Cuál es la función? O sea, listo, tú entras a tener una relación con un otro. ¿Tú sabes cuál es la función de esa persona en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la función de la pareja en mi vida? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la tarea que el otro va a desarrollar? ¿Qué le corresponde? ¿Por qué nos relacionamos así? Es ser uno mismo, para amar en libertad, para crecer como persona. No, para amar, no. Hola maestro, soy Virgo. Para amar en libertad, no. Es ser uno mismo, no.
para viajar y disfrutar como amigos, no. La pareja, no. Para no. Simplemente caminar conmigo, no, ninguna. Ay, 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 está fuerte la pregunta. Yo me imaginé que esto no iba a ser tema de debate, pero veo que hay alerta emocional, alerta emocional. El público no tiene claro cuál es la función de la pareja. Dice por acá alguien, es lo que tenemos dentro de nosotros, pero no lo sacamos hacia afuera, mostrarme a mí esa parte. Uy, está cerca, está cerca. El más cercano fue aquí en Instagram, a Mechi Gasolo. Se llama así, se apoda así, Mechi Gasolo. Bueno, partamos entonces, abramos el debate, abramos la conversación con el tema. Dicen por acá en YouTube, yo me lo he preguntado también, Javier, cuando observo. Mira, desde el punto de vista psicológico, la función que tiene una pareja en nuestra vida es uno solo. Todo lo que se ha nombrado, todo lo que ustedes han dicho, que viajar, que disfrutar, que ir a cine, que complementarme, que salir, que hacer esto, que hacer lo otro, que por aquí, que por allá, todo eso son temas alternos, son temas alternos, son temas que van por defecto, ¿sí? Algo así como nosotros decirle a nuestros hijos, ¿cuál es la función de ir a la escuela? ¿Cuál es la función de que tú vayas a la escuela? Y entonces el niño contesta cosas como tomarme las onces. ¿Qué le contestaríamos nosotros? Claro, en efecto, cuando vas al colegio va a haber una etapa de break y durante ese break te tomas las onces, pero el sentido de ir a la escuela no es tomar las onces. El sentido de estar ahí no es ese. Hay un sentido más profundo, ¿no? Hay un significado de fondo. Claramente, al estar allá, haces amigos, compartes con la gente, pero no es el foco principal. El foco principal no es ese. En el caso de la relación, en el caso de la pareja, ¿sí? Las once, dicen por acá que qué es. Las once es como un mecato, como ir a comer algo. Usualmente durante el break se come algo, un snack. Entonces dícese de once es un snack. Y claramente no es el sentido, el snack, ¿sí? Entonces, a la pareja le corresponde en nuestra vida, lo que decía por acá Mechi, lo vamos a complementar. El significado de por qué hay una pareja es uno solo, y es la persona encargada de reflejar todos mis demonios. Esa es la función que tiene la pareja. La función que tiene la pareja en nuestra vida es esa. Si usted la aprende para su vida, si usted la comprende, si usted la integra y si usted la vibra, es que no es efecto espejo, el efecto espejo es otra cosa. El efecto espejo es otra cosa. La función de la pareja es activar, dícese de activar, detonar todos mis demonios, ¿sí? Los demonios y las partes internas. Esa es la función que tiene una pareja. Si nosotros entramos a una relación siendo conscientes de que al otro le corresponde, a la otra parte le corresponde mostrarme toda la cantidad de demonios que hay en mí, ya tenemos un 50% abierto, ya tenemos un gran porcentaje dentro de la relación que la vamos a poder agudizar. Entonces no es para disfrutar, claramente se da en el ejercicio de una relación disfrutar de momentos, viajar, hacer algo, ir a cine, estar como juntos en muchas áreas. Pero la verdadera función, llamémoslo esto, la verdadera función de la pareja, que es el único capaz, o sea, nuestra pareja es la única persona capaz de activarnos todos nuestros demonios internos. Por eso el acto de relacionarme con otro es un acto de suma valentía, es un acto de suma lucha. Por eso en la astrología podemos ver cómo Marte se antepone, en el caso a Venus, y cómo Venus se antepone a Marte. El planeta regente, en este caso de Libra, es Venus y el planeta regente de Marte es Aries. Y Aries y Libra son los gobernantes de la casa 1 y 7. Hay una oposición, hay una tensión completa. Con esta tensión y con esta forma, cuando nosotros entramos a una relación de pareja siendo conscientes
de que este otro le corresponde reflejarme una cantidad de demonios que yo tengo, que yo soy portador de mis sombras, y eso aplica para todos. Pues vamos entendiendo qué es lo que me va a mostrar. Vamos entendiendo qué es lo que hay, ¿no? Vamos entendiendo mucho más a fondo. Dice por acá, te reflejan y tú reflejas. Exacto, exacto. Fíjense que el tema no es tan romántico. Fíjense que la pregunta de para qué existe o para qué nos conectamos en una relación de pareja no es tan romántico como que ir a cine o como que hacer otra cosa. La pareja sirve para hacerte consciente, una pantalla de proyección. Podemos verlo como una proyección también, podemos verlo desde ahí. Hacerte independiente. No, la pareja no sirve para hacernos independientes. Por el contrario, la pareja puede llegar a ser mucho más codependiente. Una persona puede ser independiente sin necesidad de tener pareja. O sea, desde ahí no se marca esta línea. Casi mejor no tener pareja y que los demonios estén tranquilos. Bueno, esa es una forma de ver la vida. El tema es que aquí sí pasa algo. Cuando nosotros evitamos tener una pareja, pero hay gente que sí quiere, ¿no? Hay gente que sí quiere tener una pareja, simplemente que el filtro no lo ha pasado. O sea, el otro no ha pasado ciertos filtros y la persona elige quedarse sola. Ya es un tema más de elección. Pero cuando nosotros vamos por la vida y le hacemos el quite al tema de la pareja, le vamos haciendo el quite a este tema, pues entonces vamos perdiéndonos de un gran aprendizaje porque la única forma y la única persona que tiene la capacidad de reflejarnos tantos demonios internos es la pareja. Cuando no hay pareja, eso queda quieto. Y eso que queda quieto, esas energías o esas sombras que van quedando quietas, hacen desastres en nuestra emoción, en nuestra psique. Entonces sí es muy benéfico esto. Cuando Marte y Venus están en una casa juntos y cerca también está Saturno, se hace complicado el tema de la pareja. No siempre, no siempre, no siempre, no siempre pasa esto, porque entendamos una dinámica, ¿no? La función del otro, cuando yo entiendo cuál es la función del otro, cuál es el papel que le corresponde al otro, entra algo que en la psicología llamamos el tercero. Estamos acostumbrados a ver las parejas como ping-pong, como que somos tú y yo, nada más. Tú y yo, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Cuando en la relación ambas partes, él y ella o ella, él, etcétera, ambas partes están única y exclusivamente mirando el ping-pong, tú allá y yo acá, pues no le damos espacio a que la relación se oxigene. La relación es un tercero. La relación es un tercero. Imagínate por un instante que estamos los tres, somos tres, y yo solamente elijo jugar con uno y dejo de lado al otro, y solamente empiezo a jugar con uno, ping pong, ping pong. Ese uno queda por fuera de la ecuación, no se integra. Entonces, la relación tiene una estructura, la relación empieza a tener un eslabón de pareja, la relación es algo diferente o se debe ver como algo diferente a tú y yo. Si no lo tenemos en cuenta, pues vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos tú y yo muchas veces. Cuando una pareja, cuando una pareja deja de enfrentarse, cuando sabe integrar el punto 3. El punto 3 es la relación. Esto es un poco a veces complejo de comprender, a veces no se entiende como a la primera, pero cuando empezamos en la medida de darle la solución y de buscar, se entiende mucho más cuando lo llevamos a ejemplos. Mientras tú y yo no le demos espacio a esa parte tercera, que en este caso se llama la relación, pues siempre va a ser mucho más compleja la comunicación. ¿Mm? Dicen por acá, mostrar heridas, ser mi espejo, poderme ver porque no lo veo. Exacto. Solo que en los temas de pareja, al otro le corresponde ser el gran activador. Porque fíjense que la diferencia de una pareja a un familiar es que con la pareja hay algo que marca el cruce de lo que nosotros llamamos mi vínculo personal o lo que nosotros llamamos, por lo menos mi base de seguridad, mi individualidad. Hay algo que compartimos con el otro que se llama intimidad.
La intimidad es algo que no comparto con un hermano, es algo que no comparto con un amigo, es algo que no comparto con mamá, con papá. La intimidad es algo que yo no comparto con cualquier persona. Cuando elijo iniciar una relación de pareja y tengo claro que la función del otro es debatirme todos los demonios que hay, porque es el que va a estar más cerca de mí, es el que va a llegar a espacios y a lugares físicos, emocionales y mentales donde ningún otro familiar ha podido llegar ni va a llegar, ni le corresponde llegar. Entonces, esa cercanía llamada intimidad, esa cercanía llamada la parte coital, la parte de sustancia, la parte de saliva, la parte de estar o comúnmente llamado calidad orgasmal, toda esta calidad orgasmal que se pueda vivir en pareja es algo que yo no lo voy a vivir ni con mamá, ni lo voy a vivir con mi papá, ni con mis hijos, o sea, lo vivo con la pareja. Al tener esa cercanía, ¿qué significa para nuestro cerebro cuando nosotros intimamos? Cuando intimamos con el otro, pareciera que lo estuviéramos haciendo con un cuerpo ajeno, que no es el mío, sino que es del otro. Realmente el otro es la excusa para poder desatar dentro de mí esa vulnerabilidad o esa caída, que es lo que se da en este caso en el acto de la calidad orgasmal, cuando nosotros tenemos esa facilidad de poderlo llevar a cabo, de poderlo disfrutar. Entonces, he ahí que está más cerca el otro de conocer mi propia vulnerabilidad. Entonces, de una u otra manera, estoy abriendo la puerta para que el otro active toda esa cantidad de demonios. No es mucha, el efecto espejo se ve más en la psicología, porque el efecto espejo me lo puede dar una mamá, el efecto espejo me lo puede dar un jefe, el efecto espejo me lo pueden dar mis hijos. El efecto espejo, ellos también son un otro, ¿sí? Los hijos son un otro, los papás son un otro, y ese efecto espejo me lo puede dar cualquier persona. Un vecino me puede dar un efecto espejo. En cambio, la pareja va mucho más allá del efecto espejo, va muchísimo más allá, porque entra a una parte de mí, se conecta con una vulnerabilidad, con un tema muy cercano que se llama intimar, y ahí es donde surgen, ahí es donde suscitan, lo llamaba en este caso Carl. Allí es donde se esconden los demonios o las energías o las vibraciones del instinto, de la parte reptiliana, de la parte instintiva. Por eso la pareja puede llegar a ser incluso la persona más odiada, o sea, puede llegar a brincarse del amor al odio, ¿sí? Puede llegar a desatar tantas demonios, tantas furias, que miren ustedes, la fase céntrica y la fase de unión, y después de ser tan volcánicos, después de habernos acostado juntos, haber compartido saliva, haber compartido la calidad orgasmal, después de haber dos cuerpos cabalgándose, después de habernos sentido tan unidos, después de habernos sentido tan compenetrados, pues puede llegar a ser mi propio enemigo, donde no lo quiero ni ver y donde automáticamente renuncio a cualquier experiencia y califico al otro como un error en mi vida. O sea, puede llegar a pasar todo lo contrario, puede llegar a devolverse en todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que una persona que estuvo tan cerca a nosotros, cómo es posible que una persona que compartió nuestro ADN, que compartió nuestro calor, que compartió nuestro humor, nuestro sudor, cómo es posible que esta persona pueda llegar a ser tan distante y luego la puedo llegar a interpretar como el enemigo más temido sobre el planeta? Por eso existen los divorcios o lo que nosotros trabajamos en el sentido de las parejas, ¿no? Terapia de pareja cuando yo hago este ejercicio. ¿Qué marca? ¿Qué pasó en la psique ahí? ¿Qué pasa en la psique de nosotros? Es como si toda esa energía se convirtiera en un otro y la relación y empezáramos a defendernos de un otro. Y fíjense que cuando nos defendemos del otro, realmente nos estamos es defendiendo de nosotros mismos. Cuando yo creo que me estoy defendiendo de ti, porque eres una persona que me hiciste mucho mal, o eres una persona que me hiciste mucho daño y yo te lo entregué todo, y me siento vulnerable, me siento víctima, claro, me sentí en mi estado desnudo y literal, claro, me desnudo frente al otro, me entrego y me abro frente al otro. Entonces, esta temática o esta energía de Venus en Libra nos empieza a contar una historia que se llama la individuación o la conexión con nuestra propia energía. Como los ojos están hacia afuera, es tan necesario otro cuerpo, es tan necesario otra piel para que a través de ese otro
se puedan despertar nuestros instintos, nuestros más bajos instintos. Es la función que tiene la pareja. O sea que entrar a una relación tiene valentía. Tomar la decisión de estar con un otro va teniendo un punto de valentía, ¿no? Dice por aquí, sí, es como cuando trabaja con el ángel Saquiel. Dice, buenos días, Javier. Qué tema más interesante. Dice por acá, qué alegría hoy, profe, estar en el live. Soy Claudia de Argentina, Buenos Aires, costa atlántica. Eres súper práctico y didáctico. Nombrado a alguien, bueno, Carjun, muy bien. ¿Vas a venir a Argentina, alguna ciudad o Buenos Aires, capital federal, a hacer algún retiro este año o en enero? Aspiraría, esperemos que sí se pueda. O integramos lo oscuro maestro y la pareja no es elegida, o ¿cómo es? Integramos lo oscuro nuestro y la pareja ya no es elegida. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que nosotros tenemos al otro cerca, a medida que la pareja está cerca, empieza a activarnos miedos, sombras, porque entra por el instinto. Esto no es ni malo ni bueno, cabe aclarar. Simplemente es. Así funcionamos nosotros los seres humanos. Así funciona la biología. Así funciona la química de las relaciones. Entonces no hay que tipificarlo como que es malo, como que es bueno, sino simplemente se va mostrando, se va dando. Aquí el punto principal es que nosotros tengamos conscientes cuál es la función del otro en mi vida, ¿sí? Y viceversa, es la parte que nosotros no vemos. Nosotros en la vida del otro, pues es lo contrario. Lo mismo, pero lo contrario para el otro. Cuando esa distancia se puede trabajar igual, digamos que acá no marca la diferencia entre distancia o algo, siempre va a ser lo mismo. Obviamente los aspectos de distancia dilatan mucho, dilatan mucho la relación real, pero cabe aclarar que no es un determinante para que la relación funcione. Hay relaciones a distancia y han funcionado, y cuando se juntan estas dos personas, cuando conviven, también les va muy bien. Entonces, no es garantía de que estar juntos todo el tiempo la relación vaya a funcionar, ni tampoco es un determinante que si hay un distanciamiento o si hay una distancia entre dos personas no va a funcionar. No. Fíjense que de hecho las probabilidades más altas de que haya una infidelidad o de que la relación termine es cuando ambos están juntos, cuando ambos conviven, cuando ambos duermen y comparten la misma cama. Entonces está tan cerca la pareja que ni se entera de lo que la otra persona está haciendo. Entonces no es un detonante como para mirarlo así, no. Venus en Libra nos empieza a cuestionar esto en este mes de agosto, ahora que está próxima a terminar su recorrido por Virgo y empieza a hacer todo el trabajo que podemos alquimizar. Dice Magda Navarro por aquí, qué interesante, me gusta más una relación a distancia porque somos tan complejos. De hecho, hay parejas que logran colocar de manera consciente ese distanciamiento. Hay parejas que dicen, mejor quédate tú en tu lugar y yo en el mío y llevemos la relación de esta manera, llevemos la relación con esta distancia para que esto funcione. Esa también es un punto detonante. Dice por acá, hola profe, buen día, gracias, la meditación de ayer fue hermosa. Doris López, un abrazo para Doris, que está por ahí. Qué gran tema, es tal cual lo explicaste. Yo lo viví y luego veo todo claro en terapia. ¿Estás dando consultas personales con Revolución Solar? Sí, para consultas ahí en el link en TikTok, los que están en TikTok o en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí ustedes encuentran los links de las consultas o los links de las formaciones de astrología, de los talleres de astrología psicológica, del tarot terapéutico. Ahí ustedes encuentran toda la información y también de nuestro próximo evento que va a ser en agosto de manera presencial aquí en Orlando, Florida. Nos vamos a reunir de manera presencial en Orlando, Florida para los eclipses. Entonces, los que quieran y vayan a asistir presencial, pues aprovechen porque los cupos son contados, es un lugar pequeño, no es un lugar muy grande. Entonces, los que vayan a participar del evento de eclipses de manera presencial aquí en Orlando, Florida, les digo, son pocos lugares porque el espacio no es tan grande,
Y los que vayan a participar online, sí lo pueden hacer desde Chile, Argentina, España, Córdoba, Colombia, lo pueden hacer desde cualquier lugar del planeta. Entonces, para eclipses, el evento de eclipses, que va a ser el próximo mes online, no pasa nada, Júpiter. Júpiter en Leo, dicen por acá. ¿Cuándo en Guayaquil y en Ecuador? Bueno, aspiro a estar por ahí en Guayaquil y en Ecuador. Volvamos al tema pareja. Y en Instagram está el link, porque yo te sigo por Instagram. Sí, ahí está el link en Instagram para consultas, ahí está el link, ahí encuentras, arribita encuentras todo el despliegue de la página web de la escuela y hay una pestaña que invita a consultas y ahí está toda la información. Ahí está toda la info. Bueno, volvamos al tema que nos atañe el día de hoy. Tema pareja, Venus en Libra. Una vez tengamos claro cuál es la función del otro, que al otro le corresponde eso, ya vamos entendiendo como, en este caso vamos entendiendo una finalidad y vamos dándole el lugar y respetando el lugar que le concierne al otro. ¿Cuál es el lugar que el otro está ocupando? Ah, pues el otro es el encargado de ser el detonante, el otro es el encargado de activar todos estos temas que ni nosotros sabemos que están dentro de nosotros. Por eso hay un gran error en este tema de parejas cuando nosotros queremos cambiar al otro o queremos decirle al otro que cambie. Y ahí viene la otra frase, ¿no? ¿Qué pedirle a una pareja? ¿Qué se le debe pedir a una pareja? Si tengo una pareja, ¿qué le debo pedir a esa pareja? Porque si hay algo que se le pide a la pareja, ¿qué se le debe pedir a la pareja? Ahí sí contesta el tema, ¿no? Ahí sí vamos entendiendo esto. Es un placer verte desde Toledo, España. Compañero, soy Once del Destino. Muy bien. Hola Javier, buenos días. Hace un año te vi en un video. Me dijiste que vendría algo que en mí iba a cambiar y que tendría que ser fuerte. Y sí, falleció mi hermano y mi papá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, le pedí aceptarme tal cual soy. Mira, por acá se le pide, dicen por allí. Mariela en mayúscula. Mariela en mayúscula la colocó ahí. En Instagram. Ok, genial. Me conecto ahí, gracias. Dicen por acá. Nada. Esta está chévere, ¿no? Esta sí se la saben. Entonces, fíjense que analizando o tomando como referencia estos puntos, cuando ya tenemos claro, cuando ya vamos teniendo clara esa temática, pues nos queda más fácil saber, más fácil, más fácil. Eh, Cuando aplicamos esta regla, porque estos son códigos, ¿no? Cuando vamos aplicando estos códigos emocionales, pues no es que no susciten temas. Obviamente la vida siempre nos va a invitar a que pasen cosas en nuestra energía, a que pasen cosas con el otro. Siempre va a pasar, siempre va a estar ahí al tema, ¿no? Siempre va a ocurrir algo. En este caso, lo importante es verlo. Entonces, siempre necesitamos ser como muy puntuales, ¿no? Necesitamos ser como muy, a ver, vamos a colocar este, vamos a mirar de este lado. ¿Mm? Entonces ya lo sabemos, ¿no? Primera regla de oro, la función que nos invita Venus en Libra es trabajar mucho la capacidad que tiene el otro, sin dejar de lado que al otro le corresponde, en este caso, ser el gran activador de nuestros demonios, que eso no está mal. El tema es, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Entonces, esa es la parte principal, siempre. Esa es la parte como número uno que se debe tener. Después de esto, cuando ya nosotros entendemos el tema, pues llegamos a la gran conclusión de que en este caso no se le va a pedir nada al tema. Bueno, las personas queriendo cambiar al otro. ¿Qué manía loca tenemos? Exacto, de cambiar al otro, ¿no? Exactamente, exactamente.
Entonces, este nuevo tránsito de Venus en Libra es la gran oportunidad de darme cuenta que el otro es simplemente una persona que nos hace el favor de reflejarnos todos aquellos demonios y todas aquellas sombras, vacíos, carencias y toda la pudredumbre que hay dentro de mí para ser trabajada. Esa es la función que tiene el otro. Esa es la función que al otro le corresponde. Entonces, dentro de esa línea, ahí es donde nosotros lo vamos a ver. Ahí es donde nosotros vamos a ver este tema. ¿Se fijan lo interesante de esto? ¿Qué es lo que nosotros vemos o qué es lo que nosotros vamos proyectando también en la otra persona y lo que nosotros vamos esperando? Entonces, consejo número uno, dice por acá Olga, o sea, lo que me molesta de mi pareja es más yo, exactamente, exactamente. El punto aquí es que al otro le corresponde eso y eso es bello. Por eso Venus en Libra maneja mucho las relaciones de pareja. Venus en Libra es un gran aspecto para poder comprender a fondo cuál es la relación que tiene el otro conmigo, cuál es la función que el otro tiene conmigo. Es que se ha vendido de manera distinta, ¿no? ¿Mm? Se ha vendido este producto de manera diferente. Entonces, creemos muchas veces que al otro le corresponde o que el otro debe hacer o tiene que cambiar o tiene que. Cabe aclarar también que este concepto es muy dentro de la estabilidad, ¿no? Que se supone que debo llegar finalmente con la otra persona hasta no sé dónde, hasta el infinito o el más allá. También se marca mucho esto. Bueno, leo por acá sus comentarios. Olga, por aquí parece que hay algo interesante que dice Olga en relación a la manía de cambiar. Entonces, si podemos hacer algo con Venus en Libra, ¿qué más convoca esta energía de Venus Libra? Venus Libra hace o marca, hace o marca el punto de referencia donde yo logro tener una relación conmigo mismo. Pareciera que a la final del día tengo una relación con el otro, pareciera que tengo una relación más con la otra persona, pero realmente termino teniendo es una relación conmigo mismo. A la final resultamos es eso a lo que invita Venus en Libra. Venus en Libra es darle el lugar que le corresponde al otro frente a mi vida. Y el lugar que le corresponde al otro frente a mi vida siempre va a ser, siempre va a ser, en este caso, el activador, ese punto de activador, punto demonio, llamémoslo de esta manera. Ese es el punto, ese es el punto. Ese es el punto coyuntural, ¿no? Cuando nosotros podemos darle al otro finalmente la capacidad o el lugar que le corresponde. Y fíjense que pasa todo lo contrario. Siempre que Venus está en Libra, muy posiblemente empieza a ser todo lo contrario. Mm, Empieza a ser todo lo contrario en este caso. Empieza a ser un detonante y todo lo contrario. Casi siempre empezamos a decirle al otro que tiene que cambiar o viceversa, empezamos a encontrar una relación con el otro un poco frívola o empezamos a encontrar con el otro una relación que no va, cuando verdaderamente la relación no es con el otro. Venus en Libra nos cuenta desde la astrología humanista de Carl Jung que la relación es conmigo mismo, solo que el otro es el que hace la muletilla, pero a la final no tenemos una relación con el otro. Creemos que la tenemos. Creo y me invento y me aseguro y yo me como el cuento de que en realidad tengo una relación con el otro. Venus en Libra dice, no se tiene una relación con el otro. Por eso no hay que ver que el otro, existe esto, la relación es aparte, la relación es aparte, la energía es aparte. Por eso lo que decía al inicio del live, hay que vincular al tercero. El tercero es una relación. Una cosa eres tú, otra cosa soy yo y otra cosa esto que nace de los dos. ¿Sí? Es lo mismo que un hijo. Una cosa eres tú, otra cosa soy yo y otra cosa es un hijo. Pasa a ser un tercero.
una persona independiente, una persona aparte, una persona que viene con una temática muy distinta a la tuya y a la mía y viene a desarrollar unas cosas muy diferentes. Pero socialmente, culturalmente, se ha explicado, se nos ha enseñado todo lo contrario. ¿Sí? Es mío desde la posesión. Entonces, este hijo mío, pues tiene que hacer lo que yo quiera o lo que tú quieras, porque somos sus padres. La relación es igual. Una cosa es lo que eres tú como mujer, otra cosa es lo que soy yo como hombre y otra cosa es el tercero. Y en este caso, el tercero pasa a ser justamente eso, la relación, ¿no? Hola maestro, dice por acá, bien, casi mediodía, hermoso poder escucharte, un abrazo también para ti. Wow, maestro, bello, dicen por acá. Permíteme elogiarle, excelente tema, gracias. Tan bella, un abrazote, como que le tocó alguna fibra por ahí, le toca alguna fibra. A ver, así es la relación. Gracias. Cuando hablo del tercero como relación, mis amigos no me comprenden. Sí, la relación siempre va a ser un tercero. Ahora, el tema aquí no es tanto de lo que se tenga que trabajar, ¿no? Porque también hay una cosa que nos pone la vida y es el tema de la elección. El tema de la elección, ¿no? El tema de la elección es fundamental. Digamos que Venus en Libra también es un gran porcentaje y es un gran artífice de las elecciones. Y quizás ese es un tema complejo en el mundo emocional, ¿sí? Uno de los temas más difíciles es elegir. Ese es un tema, ese es un tema más complejo. Por eso cuando la persona aprende a elegir, se vuelve muy selectiva y ocurre lo que mencionábamos que es el efecto embudo. ¿Y qué es el efecto embudo? Fíjense cómo el embudo tiene una parte que es mucho más ancha y va haciendo el efecto embudo hasta que baja a un porcentaje muy pequeño. Entonces, en ese efecto embudo, claro, en la parte ancha, muchos. En la parte ancha, muchos prospectos. En la parte ancha, mucho tema. En la parte ancha, mucho exceso. Y a medida que va bajando, se filtra y en el embudo ya pasa algo muy, muy delgadito, muy sutil. Entonces, ese efecto embudo es lo que va haciendo, lo que va marcando el cómo elijo yo, que esto es igual, esto lo hacemos incluso con la dieta, esto lo hacemos incluso cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuando vamos al supermercado pasa lo mismo. Hay una gran cantidad de productos, pero a la final resultamos siendo muy selectivos en qué frutas voy a comer, cuál es la dieta con la que lo voy a hacer y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las relaciones pasan exactamente igual, exactamente igual. Se va volviendo ese efecto embudo y muchas veces no es que sea algo terrible o que algo esté pasando en la vida, sino que es ahí, se va marcando desde esa línea, ¿no? Dice por aquí, mm, les gusta el tema, ¿no? Qué interesante, mira. Me vino pasando Javier seleccionando lo que quiero en mi vida. Me vino pasando. Buenos días, maestro. Siempre apasionante tus videos. Gracias. Un abrazo para ustedes. Claro, este es el tema puntual. A ver si me da chance de compartir la carta. Decisivas. Eso sí, ahora la ventaja que tiene Libra es que por esta época pues tiene una gran ventaja y tiene una gran manera de poder solucionar y de poder hacer muchas cosas. Entonces yo creo que esto está bueno. Esto está bueno. Pues desde ahí ya se va a tener, ¿no? Desde ahí ya se va a poder. Muy bien. Bueno, yo creo que esto da para otro tema.
Ya terminando, yo creo que nos vemos en la próxima y vamos a tratar algún otro punto importante que podamos relacionar o de Venus por cada uno de los signos, cómo se va a manifestar. Y en este caso lo vamos a poder vivir un poco más, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo que podemos quedar y vamos a hacer un segundo vídeo de Venus, Venus en Libra para cada signo. ¿Qué áreas empezamos a trabajar con los vínculos? Pero este era como la base de poderlo dejar allí, ¿no? De poderlo conectar. Un abrazo para ustedes, feliz jueves, nos vemos mañana con un poco, yo creo que la segunda parte de este vídeo y un abrazote. Cuídense mucho, feliz jueves, gracias.